Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. En las últimas horas se conocieron 6 proyectos de decretos y una carta enviada por el viceministro de Trabajo Edwin Palma al presidente de la República, Gustavo Petro. Tanto en la carta como en los proyectos de decreto se habla de un tema principal, son los derechos colectivos laborales. Recordemos que la polémica se desata porque justo el capítulo sobre ese tema fue eliminado del proyecto de reforma laboral en el primer debate en el Congreso de la República. Este proyecto solo pasó a segundo debate luego de la eliminación de 20 artículos relacionados con esos derechos colectivos. Hoy tenemos 2 invitados que son los implicados directos de darse efectivo estos 6 proyectos de decreto. Son los empleadores y los trabajadores. En el sector de los empleadores nos acompaña el presidente de FENALCO, Jaime Cabal. Presidente, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Un saludo muy cordial para ti y todos los televidentes y muchas gracias por la invitación al programa. Y después de comerciales tendremos al representante de los trabajadores, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Entre tanto, avancemos con la entrevista con el presidente de FENALCO. Presidente, 6 decretos, temas principales son tercerización e intermediación laboral, regulación de la negociación colectiva o pactos colectivos, huelga de servicios públicos esenciales, comité de convivencia, asamblea y cuota sindical. Empecemos por uno que incluso se trató en el proyecto de reforma laboral y es la tercerización. En ese proyecto de decreto se habla de una tercerización o intermediación laboral ilegal para aquellas empresas que ofrezcan los servicios temporales, digámoslo así, de personal y que se recomienda o se considera ilegal cuando estas empresas no tienen los recursos para la producción. Sin embargo, estas empresas no tienen productos para producción, los recursos para producción, sino que ofrecen es personal a otras empresas que sí los tienen. ¿Cómo toma usted ese decreto? Bueno, Luisa, permítame primero, antes de hablar de pronto de cada tema específico, hablar un poco del contexto de esta iniciativa que nosotros, la verdad, nos sorprende muchísimo porque está de alguna manera reconociendo un carácter de inconstitucionalidad. Es decir, yo no puedo decir como gobierno, voy a presentar un proyecto de ley, pero los artículos que no sean aprobados en ese proyecto de ley por el legislador, o sea, por el Congreso, en este caso la Comisión Séptima de la Cámara, entonces yo lo saco por decreto, porque eso es desconocer la lealtad constitucional y la jerarquía normativa que tiene el país, es el orden constitucional que tiene el país. Entonces, si fuera así, sería muy fácil gobernar, porque todos los proyectos de ley que se presentarán, si no pasan en el Congreso, pues simplemente expido decretos que se pueden amparar o disfrazar de decretos modificatorios o decretos reglamentarios. Pero otra cosa adicional, cuando un gobierno presenta un proyecto de ley para modificar una ley, como en este caso la del trabajo, está reconociendo que el contenido de ese proyecto es de carácter de ley y no de carácter de decreto, sino porque no lo hicieron desde el comienzo y se hubieran evitado ese hundimiento de los artículos. En nuestra manera de ver, esa es una forma velada de hacerle conejo al Congreso y de hacerle conejo a los colombianos. Sí. Ahora sí vamos a analizar uno por uno. El tema de la tercerización no se puede catalogar de ilegal porque es que hay empresas especializadas cuyo core business, o cuyo, para decirlo en términos más reales, cuyo centro de la dinámica no es una función, por ejemplo, voy a decir cualquier tema, la función del aseo, la función del mantenimiento, sí. Cuando hay empresas especializadas que tienen las competencias, que tienen los recursos humanos idóneos y que pueden prestar ese servicio. Ponerle límites o tratar de ilegalidad la tercerización, como se pretende en el decreto, es básicamente coartar la libertad de empresa y es básicamente generar una nueva forma de desempleo para miles de colombianos que viven de las empresas de tercerización y que seguramente no podrían ser enganchados por los altos costos sí. En su nómina normal cualquier empresa. Mire, usted representa un sector que en los últimos meses ha estado bastante afectado y es el comercio.
En el caso del comercio hay temporadas, los almacenes tienen temporadas en donde necesitan una contratación de este personal por 1 o 2 meses que dura la temporada. ¿Son ustedes beneficiarios de este proceso de tercerización? Claro, y ahí está el típico ejemplo, es decir, el comercio tiene una nómina, o los comercios tienen una nómina, una planta personal fija durante todo el año, como lo tiene también la industria del turismo, los hoteles, los restaurantes, pero cuando hay altas demandas por épocas especiales, por la temporada decembrina, por el Día de la Madre, por las vacaciones, la Semana Santa, etcétera, etcétera, se crea una mayor demanda y esa mayor demanda debe ser cubierta con personal para esa mayor demanda que no puede engancharse por los costos durante todo el año, pero se está generando empleo, se le están pagando sus prestaciones sociales. Entonces, me parece que esto es bastante peligroso porque lo que va a hacer es provocar que no haya generación de empleo a través de las empresas de tercerización o, por el contrario, que se destruyan empleos. Pero mire, presidente, ¿no se podría entonces contratar en estas temporadas a una persona por un tipo de contrato a término fijo o por obra y labor? Lo que pasa es que, como decimos, por temporadas los costos son tan altos, y más ahora que se incrementaron los costos laborales precisamente con lo que fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara, pues que prácticamente no es justificable, no se pueden absorber, porque de lo contrario tocaría incrementar los precios, incrementar los precios de productos e incrementar los precios de los servicios. Sí. Finalmente, ¿quién es el perjudicado? El colombiano, el consumidor, el que va a un restaurante y en vez de que le cobren algo porque tiene que enganchar al personal todo el año, en vez de poder tener una temporalidad en algunas personas, entonces pues les toca subir los precios. Sí, hablemos sobre otro de los decretos y es la negociación colectiva o los pactos colectivos que en empresas privadas de pronto se celebran con mayor frecuencia. Recuerdo que hace unos meses el viceministro de Trabajo en una conferencia de abogados laborales dijo que de no aprobarse la reforma, pues de todas formas la ley los obligaba a tener actos administrativos como esto, en donde se prohíban los pactos colectivos o en donde se sancionen a las empresas entre 1 y 5.000 salarios mínimos por celebrar pactos colectivos. Eso en ese momento nosotros inclusive lo calificamos de una amenaza y digamos un anuncio bastante despectivo con el sector empresarial. Es decir, los pactos colectivos que forman parte hoy de la ley tienen enormes beneficios, tienen tantos beneficios que muchas veces en un acuerdo, en un pacto colectivo, se logran mejores condiciones o mejores negociaciones que si se estuviera negociando con un sindicato. Entonces, desconocer los pactos colectivos pues es un retroceso de 40 años para Colombia. Es decir, es que esta ley es una ley, lo que pretende el gobierno con el proyecto de ley que cursa en el Congreso, con el articulado que ya se aprobó y con los decretos que piensa expedir como ley, ¿sí? Lo que pretende finalmente es beneficiar a unos muy poquitos y es a la clase sindical del país. Y es a los que hoy tienen empleo y gozan de empleo, pero nunca en esta ley se está pensando en los 2 millones de desempleados que tiene Colombia ni en los 2.7 millones de informales que tiene el país. Esta ley no conduce, o este proyecto de ley no conduce a generar empleo, sino todo lo contrario, a destruir el empleo que hay en el país. Los costos laborales que se aprobaron ahora, se los podría enumerar muy rápidamente, Luisa, es la jornada ya no terminaría a las 9 de la noche, sino a las 7. Esas 2 horas adicionales van a representar costos de 35% más, como horas extras, y si es como recargo festivo, y si es con hora extra, sería un 75% más. Los recargos dominicales se suben del 75 al 100% escalonadamente al 2026. Pero lo que es más grave, que la gente no ha caído en cuenta, volver contratos laborales, los contratos de los aprendices del SENA, le cuesta al sector privado 5.2 billones de pesos al año, nuevos. O sea que con estos costos, ¿es posible generar empleo en Colombia? ¿O no será que las empresas van a empezar poco a poco a disminuir sus plantas de personal porque no aguantan con la carga laboral? Pero
Presidente, en algún momento la ministra también lo dijo que tal vez la reforma y algunos actos administrativos no eran específicamente para generar empleo, sino para mejorar las calidades laborales de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esa posición del gobierno nacional? Lo que pasa es que se ha vendido un discurso que lamentablemente es falso. Aquí en Colombia no hay precarización laboral. Que haya empresas, y como no se puede mirar absolutamente, que hayan excepciones, pero la mayoría de las empresas cumplen con la ley y más allá de la ley, y ese cuento de la precarización es un discurso de la izquierda, para que lo hablemos clarito. Entonces, ¿qué pasa? Si se quieren mejorar las condiciones de los que hoy tienen trabajo, sí. Por eso digo que no pensaron en los que no tienen trabajo, que son los desempleados y que son los informales. Al mejorar las condiciones de esos que tienen trabajo, subiendo los costos, pues es pan de hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, les va a quedar muy difícil aguantar con esa nueva carga laboral. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dejar de trabajar 2 turnos, abrir más tarde y cerrar más temprano, eliminar empleos, automatizar. Y esto lo que va a provocar realmente, como lo dijo el Banco de la República, como lo dijo Fedesarrollo y como lo calculamos nosotros, es cerca de 500.000 nuevos desempleados, sí. Si se aprueba la ley en un año corrido. Pero no solo con la aprobación de la ley, presidente, incluso en los últimos 2, 3 meses hemos registrado un aumento del desempleo en el país. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando principalmente en el sector empresarial para que este tema de tasa de desempleo que venía en disminución en los últimos meses vaya en aumento? Pues Luisa, si nosotros miramos las cifras del crecimiento del primer trimestre, y ahora me voy a referir al salto que dio en abril, del 0,7, cuando uno mira los sectores que vienen creciendo en números rojos, o sea, negativamente, son precisamente esos sectores que son los mayores generadores de empleo. El comercio, la industria, sí. La construcción, y los sectores que no generan empleo, o que no generan gran cantidad de empleo, son los sectores que de pronto están creciendo neutro o positivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya se ven las consecuencias del comportamiento de la economía privada, sí. Porque claro, cuando uno dice en abril, pero es que crecimos 5.5, pero ¿quién creció alto? ¿Qué sectores según el PIB? La burocracia creció el 13%. Y hubo un repunte importante del sector agropecuario, del sector minero, del cual nos alegramos, del sector extractivo, del cual nos alegramos. Pero si usted mira el crecimiento de la industria, la construcción y el comercio, sigue siendo pobre. O sea que las causas de ese desempleo se empiezan a ver en el marchitamiento económico de estos sectores. Es decir, en el comercio, que lleva 17 meses consecutivos, ya se ven cifras de desempleo importantes. ¿Por qué? Porque obviamente si se vende menos, si hay menos demanda, sí. Entonces las empresas tienden a sobrevivir minimizando sus costos. Pues una posición o una visión, un panorama que tiene en este momento el sector empresarial que podría profundizarse con estos proyectos de decreto, presidente. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Pero un último punto. Sí. Volver a la huelga de las empresas de servicios públicos esenciales es inconstitucional. Está prohibido expresamente en el artículo 56 de la Constitución. Es una discusión que se había y que en muchos países ya de alguna manera se superó hace muchas décadas. Sí. A nosotros nos parece que eso es muy peligroso para Colombia. Presidente, muchas gracias por su opinión.